Estimados estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. En este video resolveremos algunas situaciones relacionadas a los ángulos y su clasificación. Iniciemos. Esta primera situación lleva por título el plano y los ángulos. Sobre los accesos, avenidas, calles, jirones que muestra el plano, se trazaron ángulos. Calcula la medida del ángulo formado por la avenida Jorge Basadre y la avenida Andrés Belaúnde. También hay otra pregunta: ¿qué clase de ángulos identificas? Justifica tu respuesta. Como ves en la imagen, hay el ángulo 3 alfa, 6 alfa, 90 y X. Vamos a resolver esta situación primero identificando los datos del problema. El problema trata sobre los diversos ángulos que se forman al intersectarse avenidas y calles. Para resolver el problema debemos tener en cuenta la clasificación y propiedades de los ángulos. Operacionalización. Pregunta A. Calcula la medida del ángulo formado por la avenida Jorge Basadre y la avenida Andrés Belaúnde. Aquí observamos la representación de los ángulos que se forman en el plano. Había 3 alfa, 6 alfa, 90 y X. ¿Qué tipo de ángulos observas aquí? Tenemos ángulos complementarios. 3 alfa y 6 alfa son ángulos complementarios, es decir, suman 90 grados. Como tengo mi ecuación, 3 alfa más 6 alfa igual a 90, sumo 3 alfa más 6 alfa es igual a 9 alfa, es igual a 90 grados. ¿Cómo hay el valor de alfa? El 9 que está multiplicando pasa a dividir al 90. 90 entre 9, alfa vale 10 grados. Luego, para calcular la medida de 3 alfa y 6 alfa, debemos de reemplazar el valor de alfa. 3 alfa es igual a 3 por 10, es decir, 30 grados. Otro ángulo, 6 alfa es igual a 6 por 10, es decir, 60 grados. Ahora, luego, por ángulos opuestos por el vértice. ¿Quiénes son ángulos opuestos por el vértice? Es alfa y X, así es. ¿Qué podemos decir de los ángulos cuando son opuestos por el vértice? Son iguales. X es igual a 3 alfa, es decir, 3 por 10, 30 grados. Entonces podemos responder que el valor de X, es decir, la medida del ángulo formado por dichas avenidas, es 30 grados. La pregunta B decía: ¿qué clase de ángulos identificas? Justifica tu respuesta. En esta imagen, al reemplazar el valor de alfa igual a 10, hemos observado que 3 alfa es 30 grados, 6 alfa es 60 grados y X vale 30 grados. Hemos observado un ángulo de 30, es un ángulo agudo. También hemos observado un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ángulo recto. También hemos observado un ángulo de aquí de 90 más 60, 150 grados, es decir, un ángulo obtuso. Los ángulos que observamos hemos identificado en este plano. Tenemos otra situación que lleva por título Cercando mi jardín. Esta situación dice así: Raúl construyó una cerca con listones de madera en el jardín de su casa. De esta forma, donde aquí hay ángulos, ¿no?, que se forman entre los listones y justamente aquí, ¿no?, en esta imagen. Pregunta A: ¿qué ángulos se forman entre los listones? Pregunta B: ¿cuánto miden los ángulos indicados? C: ¿qué características o propiedades observas en estos ángulos? Justifica tus respuestas. Resolución. Identificamos primero los datos del problema. Esta situación trata sobre los ángulos que se forman por los listones de madera al construir una cerca en el jardín de su casa. Para resolver esta situación debemos tener en cuenta la clasificación de los ángulos. Operacionalización. Respondemos la pregunta. Pregunta A: ¿qué ángulos se forman entre los listones? Para responder la pregunta, observamos primero la imagen, luego observamos que aquí se forman rectas que son paralelas y rectas que son secantes. Y los ángulos que se determinan, ¿no? Vamos a identificar entonces. Se forman, primero, ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? 20 y X. También 160 y Z también son ángulos opuestos por el vértice. Otros ángulos, tenemos ángulos suplementarios. ¿Quiénes son ángulos suplementarios? Aquellos que suman 180 grados, es decir, 20 y 160 grados. También tenemos ángulos obtusos. ¿Quiénes son ángulos obtusos? Z es
obtuso y 160 grados también es obtuso porque es mayor que 90 y menor que 180 grados. Finalmente también tenemos ángulos agudos. ¿Quiénes son ángulos agudos? 20 grados es un ángulo agudo, X también es un ángulo agudo, Y también es un ángulo agudo. Pregunta B, ¿cuánto miden los ángulos indicados? Observamos lo siguiente. Para determinar los ángulos indicados, aquí hemos trazado una gráfica justamente de los listones, que son rectas paralelas, y aquí hay una recta secante. Aquí era 20 y 160, Z, X, Y. Bien, primero vamos a encontrar los ángulos opuestos por el vértice. ¿Quiénes eran ángulos opuestos por el vértice? 20 y X. Cuando los ángulos son opuestos por el vértice, entonces quiere decir que sus medidas son iguales. X mide 20 grados. También tenemos otros pares, un par más de ángulos opuestos por el vértice, Z y 160. Entonces, por ser ángulos opuestos por el vértice, deben ser también de igual medida. Z es igual a 160 grados. Luego también por la forma, tenemos aquí un ángulo de 20 que tiene esta forma y aquí tiene una forma, este ángulo que tiene el valor de I. ¿Qué pasa con estos ángulos? ¿Cómo deben ser? Deben ser ángulos iguales, es decir, Y es igual a 20 grados. Fíjate bien, 20 es igual a I. 20 grados es igual a I. Respuesta, los ángulos miden. X es 20, Z mide 160 grados, Y mide 20 grados. Pregunta C. ¿Qué características o propiedades observas en estos ángulos? Aquí hemos visto los diversos ángulos y podemos concluir los siguientes. Observamos ángulos opuestos por el vértice, los cuales tienen medidas de igual valor. Estos pueden ser también agudos u obtusos. Y también tienen un vértice común. La tercera situación lleva por título Observamos ángulos en el reloj. En un reloj analógico, las manecillas de las horas de los minutos giran con velocidades diferentes. Si el reloj marcaba 9 horas y ahora marca 9 horas y 15 minutos, quiere decir que la manecilla de los minutos ha girado 90 grados. ¿Aquí está? ¿No? Estaba primero aquí, la manecilla de los minutos, y ahora está aquí. ¿Cuánto ha girado? Ha girado 90 grados. ¿Bien? Responde las siguientes preguntas. Si el reloj marcaba las 9 horas y 10 minutos y ahora marca las 10 horas y 10 minutos, ¿cuántos grados giró la manecilla de las horas? Pregunta B. El reloj marcaba cierta hora. Después de 2 horas, ¿qué ángulo giró cada manecilla? Pregunta C. ¿A qué hora la medida del ángulo formado es 90 grados? ¿Es la única? Justifica tus respuestas. Para resolver esta situación, primero debemos identificar los datos del problema. Esta situación trata sobre los ángulos que se forman con la manecilla de las horas y de los minutos. Para resolver esta situación es necesario tener en cuenta que cuando pasan 5 minutos, el minutero va a dar un ángulo de 30 grados. Operacionalización. El reloj marcaba 9 horas con 10 minutos y ahora marca las 10 horas y 10 minutos. ¿Cuántos grados giró la manecilla de las horas? Ejemplo aquí, observamos aquí cómo han girado la manecilla, ¿no?, del reloj. Observamos que desde las 9 horas y 10 minutos hasta las 10 horas y 10 minutos ha pasado 1 hora. Entonces, debemos recordar que toda una vuelta mide 360 grados. Toda una vuelta, ¿no? Mide 360 grados. Ahora, también en el reloj, toda una vuelta está dividida en 12 sectores, siendo equivalentes a 12 horas, ¿no? 12 horas. Así es. Entonces, durante cada hora, la manecilla de las horas, ¿qué ángulo habrá barrido? ¿Cómo yo puedo determinar el ángulo que barre la manecilla de las horas? ¿Qué operación tengo que hacer? De 360 y 12. Tengo que dividir 360 entre 12 es igual a 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que en 1 hora, la manecilla de las horas se desplaza o barre un ángulo de 30 grados. Pregunta B. El reloj marcaba cierta hora. Después de 2 horas, ¿qué ángulo giró cada manecilla? Para la manecilla de las horas, es decir, el horario, sabemos que en 1 hora gira 30 grados. Entonces, podemos decir que en 2 horas giró
2 por 30 grados, es decir, 60 grados. La manecilla, es decir, el de las horas, es decir, el horario, gira un ángulo de 60 grados durante 2 horas. Para la manecilla de los minutos, es decir, el minutero, sabemos que en una hora gira una vuelta, es decir, 360 grados, la manecilla de los minutos, toda una vuelta a una hora. Entonces, podemos decir que en 2 horas gira 2 por 360 grados, es decir, 720 grados. Respuesta, en 2 horas la manecilla del horario gira 60 grados y la manecilla del minutero gira 720 grados. Pregunta C, ¿qué hora la medida del ángulo formado es 90 grados? Es la única. Observamos, hay distinta posición para las manecillas. Cuando forman 90 grados, por ejemplo, a las 3 de la tarde, forman las dos manecillas 90 grados. También a las 9 de la noche, también la manecilla del horario y del minutero forman 90 grados. ¿Será la única? No. ¿Qué hora se forman 90 grados? A las 3 de la tarde. Las manecillas forman 90 grados. Y como vemos, no es la única hora. Esto también ocurre a las 9 de la noche. Muy bien. En estos videos hemos resuelto algunas situaciones que te pueden ayudar a resolver tu actividad en aula y tu actividad domiciliaria. Gracias por tu atención prestada.